Hoy vamos de Zumaia a Deba. Veremos el Flix de Zumaia en el Geoparque de la Costa Vasca. ¡Acompañadme! Aquí estamos, 18 de octubre. De camino Zumaia a Deba. Vamos a hacer Zumaia a Deba. Vamos a hacer un... Vamos a hacer hoy Zumaia a Deba. Hemos aparcado en el polígono, porque como no somos millonarios no nos podemos pagar la otra de ahí. Claro. Que cuesta una pasta. Ahora tenemos 7,5 kilómetros hasta donde empieza la ruta. Y traemos a un peso por atrás que nos va a tocar el día, que es este. Vamos a acercarnos hasta la ruta. Zumaia. Iniciamos esta ruta que desde la ermita tiene 14 kilómetros y que de la zona de aparcamiento tendremos unos 2 hasta la ermita. Desde el pueblo de Zumaia haremos una pequeña subida hacia la ermita y allí, como quien dice, empieza el sendero. Bueno, empezamos la ruta, por aquí. Ahí está señalando Male la primera marra. Osondo. Un recorrido de 14 kilómetros siguiendo las marcas blanca y roja del GR121. Bueno, aquí estamos en la ermita. Y aquí el recorrido que vamos a hacer. Estamos en Zumaia. Hasta Deba. GR121, 13 kilómetros, 4 horas 45. La ermita de San Telmo está dedicada al patrón de los marineros y sus primeras referencias datan de 1540. De la ermita hacemos una bajada que nos acerca a la costa y ahí podemos ver las primeras imágenes del Flix. Aquí comienza ya el sendero estrecho, avanzamos un poco y de aquí tenemos que bajar para volver a subir, para coger ya lo que es el camino que nos lleva hasta la carretera. Gran parte del recorrido transcurre por la costa, así que las vistas son espectaculares. Bueno, empezamos la ruta hacia arriba, ahora es todo subir bastante bestia para arriba, o sea que en un ratito a quitar chaquetas. En este punto nos encontramos un desnivel de unos 200 metros y llegamos junto a la cima del Pago de Taña. Hemos hecho la ermita y el Flix. Tras acercarnos a la costa, empezamos aquí uno de los tramos fuertes de subida. La otra corriendo como las cabras. En las rutas de costa, a pesar de que es todo mucha subida y mucha bajada, es muy bonito ver siempre el mar a tu derecha. Aquí entramos en otro cacho de camino. ¡Caixo! Aquí hay barrete y agua, entonces hay que pasar por el... Hola, mira, no le pincho anca, así. Venga. Estoy metiendo la gorra. De momento seguimos subiendo y subiendo. Estos están saltando para todos lados y son 5 horas. Luego ya veremos, 5 horas o 6. Hay carretera ahora. Bueno, ayer fuimos a hacer una rutilla por Astigarraga, Santiago Mendi, y al bajar se me cayeron las gafas que las tenía en la bolsa de la cámara y las perdí. Y ahora hemos llegado a este cruce, miro que tenía las gafas aquí en el bolsillo y no estaban. Y digo, ya se me han caído. Y justo esa pareja que va ahí, que van andando ahí adelante, se las habían encontrado y me las han dado. Han dicho una sarnet y tal, sí, pues las han cogido, pero dicen que estaba, vamos, que no las había encontrado. Hoy ha habido suerte, si no, segunda gafa, segundo día seguido. ¡Qué desastre! Nos encontramos aquí con un tramo de asfalto de algo más de 1 kilómetro y de nuevo cogeremos otra vez sendero. Te estoy grabando lo cansada que estás. Estamos aquí al lado de las plantaciones de Chacolí, los campos de Chacolí. Hemos dejado el cachito carretera.
Un poco más adelante tenemos dos caminos, un cruce. Si tiramos por la izquierda vamos un poco por el interior y tirando hacia la derecha, aunque es un pelín más largo, muy poquito, vamos por la costa. Bueno, aquí tenemos el siguiente cruce, derecha. O sea, realmente es por aquí, pero Sí. por aquí acortamos un poquito. Pero yo creo que es más bonito porque vemos toda la costa. Ah, vale. Bueno, hemos decidido ir por este camino, que en realidad nos desviamos de la ruta. Hace como un corte, como si está ahí atrás, pero así vamos viendo la costa. Vamos viendo ahí el mar, más bonito. El otro lado se mete más hacia el interior. Aquí vamos por al lado de la costa y estamos viendo el mar ahí abajo. Y a ver cómo tenemos la bajada de Eva, porque es todo empinado y como esté todo embarrado así, Vamos a hacer unos cuantos culetazos. va a ser un poco... Ah, luego lo veremos, a ver. Sí, es el final, pero... ¿Quieres que lleve? Y si nos hacéis caso, será mucho mejor y más posibilidades de menos caídas. Y es más divertido. Y más divertido, eso es. Si nos caemos, Porque nos lo pasamos todos bien. chicos, patatuki, no hay patatukis. Ander, ¿Qué come? ¿Chicle? Y después de los tramos de asfalto y de hormigón, volvemos al sendero. Ya estamos en el área recreativa. Una buena zona para venir con la furgo. Tiene baños. El Flitch, la playa y todo eso ahí cerca. Que hay alguna mesa, hay agua, hay fuente ahí. Ahí arriba hay algún columpio por lo que veo. Por lo menos columpios sí hay. Prohibida la acampada no autorizada. Vemos fuente. ¿Sale agua de la fuente? Tiene un mini parque. Bueno, ya hemos hecho la maquetaco. Un poco tarde, que son las 12 y pico, pero... Vamos a bajar al mirador, volver a subir y luego tenemos que ir por allá. Hemos andado 6 kilómetros y pico y son 13 y pico, 14. Ya nos faltan otros 12 por lo menos. El mirador se encuentra junto al merendero, te desvías unos metros para verlo y vuelta para arriba para seguir camino. Súper bonito el Choco, ¿eh? Ya llegamos al mirador. esto sí es una piedra. El niño la piedra. Mira, vamos a la vuelta. Espera, que te doy un freno, es más. Pero luego también Mira, aquí tenemos el Flitch. La historia de la Tierra a nuestro alcance. Claro, pero también lo que os estoy diciendo, si bajamos ahí, luego hay que llegar hasta Deva. ¿Estar aquí subiendo un dago en Deva? No. O sea, Vuelta arriba del mirador. Seguimos hacia Deva. No, está muy bien esto, ¿eh? Pues ya sabemos, mira. En este punto ya dejamos el área de descanso y el merendero de Galarreta y aquí ya se estrecha el camino y bueno, seguimos por aquí un poquito más adelante, veremos que ya nos separamos del camino de Santiago. El camino de Santiago va hacia la izquierda, hacia el interior y nosotros seguiremos por la costa hasta llegar al primer punto en el que bajaremos al Flitch. Llegamos a otro cruce. Por ahí, Deva. 8 kilómetros y medio todavía. Ahora corriendo. Mira la fuente. Mira, esta es la mía. ¿Has puesto ahí? Esta es la mía. Igual. Ahí encima, mira. ¿Por qué hay piedras así puestas? Porque se puso de moda los guiris hacer eso y como les copiamos todo, Las piedras, ¿por qué están en el suelo así? Piedras así. porque se ha roto el monte así, se va hinchando para arriba ¡cra! Y se rompen todas las capas. Por el camino vamos viendo este tipo de formaciones estilo Flitch. O sea, hay que cortar de aquí, hay que cortar de aquí. Cortamos ya, ¿no? Venga, que ahora vamos al campo libre y a la playa esa. Sí. Ya era hora. Voy a sacar la piragua que la llevo aquí. Joder, luego hay que subir toda esa casa. Hay que subir, sí, hay que subir todavía, si todavía nos falta. ¡Ay, qué bonito! vale. Ahí va. Listo. ¡Buah! Seguid. Hay que subir ahí arriba. Aquí a nuestra derecha nos encontramos el mirador de Portuchiqui
Bueno, unas vistas al Flix desde ahí, bastante bonitas. Y seguimos camino para llegar lo que es a la playa, que está ahí abajo, la playa de Saconeta. Deva 6 kilómetros con 1. Para allá, entonces no hay que bajar aquí. No, es para arriba. Ah, bueno, este es un camino que Ese hace es así. otro camino. Pero vas allí. A ver. Foto. Eso se va para abajo, no sé qué ha hecho. ¿Se ha dado? ¿Se ha dado? Mira, aquí se ve bien, el Flix. Y aquí ya tenemos ya Flix puro y duro. Ahí está Ander. Aquí están las 3. Flitsch es una palabra de origen alemán que significa resbaladizo. Están formados por capas de materias duras y blandas que se han ido sedimentando en el fondo del mar y que tras 20 millones de años y debido a la fuerza de la Tierra han ido emergiendo, formando estas impresionantes paredes verticales que ayudan mucho al estudio de la Tierra, de los distintos materiales y demás. Estas de Zumaya son muy importantes porque en concreto alcanzan 13 kilómetros de longitud. Bueno, ahora hay que subir. Sí. Allá. Hemos estado ahí abajo. Para arriba otra vez. Os recomiendo comer aquí abajo en la playa donde hemos estado en el Flitsch, porque luego sin hacer toda esta subida con el estómago lleno, justo después de comer, la verdad que muy cómodo no creo que sea. Esto a los que vienen en bici les encanta. Me tienes que levantar la bici y pasarla por el otro lado. La marea, que dijiste eso. Sí, de aquí hasta... Escándalo. Vas a ver hasta dónde va. Bueno, ahora hemos hecho la bajada fuerte. Hemos bajado, tenemos que bajar hasta ahí para luego subir hasta allí. Lo que tiene andar al lado de la costa, que es todo sube, baja, sube, baja. Por esta zona nos encontramos con un tramo un poco complicado porque está muy inclinado, mucha piedra suelta, es fácil resbalar o deslizarse. Madre mía, pensaba que era una mofeta o... Le lleva a Lorena ahí, la verdad que le lleva a Lorena en la mochila. Bueno, al menos no somos la única familia que... No somos los únicos que vamos perdiendo cosas, ¿eh? En este tramo vamos muy pegados al vallado y a veces se hace un poquito incómodo. Y como podéis ver, seguimos viendo el Flitsch a nuestra derecha durante gran parte de la ruta. Por aquí no ves, todas estas cacas son de los caballitos, de los pochocas. Y van dejando aquí el pelo. Avanzamos un poquito más y más adelante cogeremos una pequeña pista de hormigón haciendo subida. Bueno, 4 kilómetros. Todavía. Otra vez estamos al lado del mar. Pues las 3:10. Claro, a Deva todavía nos faltan 4 kilómetros, tardaremos. O sea que habrá que comer tortillita. Como vamos por una vía verde, que es una antigua vía de tren, vamos a pasar uno de los túneles por lo que pasaban estos trenes. Fotolaris. No sé si se verá algo con la cámara. Sí, con la cámara no se ve. Ah, venir con la loca, pues la loca es lo que tiene. Un árbol caído que en un momento nos hizo dudar si íbamos bien por la senda, nos habíamos confundido, nos habíamos desviado. Pues la vuelta. Sí. En vez de coger el tren, vamos a volver otra vez andando. Pero, pobrecitos, que me los matas. Mira, marra que en el suelo de cruce. Ahorita más ahí. Por esta bajada de hormigón, enseguida llegaremos a la depuradora, una de las zonas más feuchas del recorrido, pero hay que pasar por ahí. ¡Qué bonito! Aquí tenemos, no sé si es más bonito el Flitsch o esto.
Rodeamos la depuradora por su derecha y comenzamos una subida fuerte, tan fuerte que hay una cuerda para agarrarse, para ayudarse a subir. Toca subidita otra vez. Para comer me parece que hay que subir primero. Pues Malen, para subir es mejor palo, ¿eh? Venga, pues tú, Reina. Y sí. Venga. Venga, para arriba. Mira, ahí tenemos cuerda y todo para agarrarnos. Y esta fuerte subida ya nos llevaría hasta la carretera. La verdad es que es una subida bien empinada. Llegamos arriba, nos encontramos con la carretera. Deberíamos pasar por una pasarela que pasa por encima de la carretera, pero nos desviamos un poco a la derecha a un mirador para poder comer ahí algo. Bueno, ¿qué? ¿Nos hemos ganado el bocata o qué? Sí, yo creo que sí, la Po- comida. Bocadillo, sí, Un ¿no? bocadillo de tortilla, patata, Y- pechuga. Y una birra luego también, ¿no? Hombre, y dos. Desde este punto podemos ver lo que es la ruta desde el origen, desde el principio. Y comeremos aquí y volveremos un poco hacia atrás por la carretera hasta encontrar la pasarela. Ya hemos comido, que son las 4:15 ya. Y ahora nos vamos, que creo que tenemos que pasar por el paso ese que está por encima. Vamos hacia allá. Cruzaremos la pasarela, que es necesaria porque luego el monte va por arriba, va hacia arriba. Si cruzamos la carretera por abajo, luego no podremos seguir. Vale, ya hemos pasado por aquí. Y seguimos ruta hacia Deva. Mira, hay que bajar ahí. ¿Ves aquello que es como un puerto? Aquello que hay un muro. Pues hay que ir ahí. Aquello de allá, que está en el agua metido, parece como un muro. Ahí tenemos que ir. Tenemos que ir por ahí y llegamos hasta allí, que está el pueblo. Joder. Y ahí está Deva. Llegamos mañana. Mira, tenemos que ir hasta ahí. Ahí está, que es cuyons. Y luego hay que bajar. Ringuis. Cuyons. ¿Cuándo se baja? Bueno, que sube, baja. Eso no se secan. Madre mía, cómo está. Claro, es que baja Riachuelo, tío, por aquí. Madre mía. Está muy embarrado todo. Muy embarrado. Alba, nos has abierto todo el camino. Tu Maya Deva. Una campeona. Que Alba vino ayer para aprendérselo. Ya se lo sabe. Avanzamos por el barrizal, zapatillas embarradas, en fin. Graba. ¿Que está duro? Se ha puesto duro. Hay roca debajo. Bueno, duro o blando. Si te quedas quieto te vas hundiendo y al final desapareces. A ver, que no lo he grabado, pero hemos salido justo de ahí. ¡Tac! Y nada más salir hay un cartel que pone suelo deslizante, camino por el lado izquierdo, que aquí también está la señal. Y nada más entrar, Josi se ha pegado un culazo. Está ahí la señal que se pone. Es que esto es como, lo ves como hormigón, pero yo creo que luego resbala más. Y pone aquí bien claro. Tenemos aquí agüita, hemos estado limpiando. Y luego... Ya estamos llegando a Deva. Se acaba el camino ese paseíto y tenemos aquí todo esto con piedrita. Para ese estilo calzada romana. Y es la bajada ya final, hasta Deva. Buena pateadita, a las 5 de la tarde. Bueno, y llegamos al final del vídeo. Ya hemos llegado a Deva, que era nuestro destino. Un recorrido de 14 kilómetros, sube, baja, sube, que al final es exigente para las piernas, de verdad. Pero en definitiva merece muchísimo la pena ver el Flix. Y estas rutas que van por al lado de la costa son preciosas, por eso son más duras, pero son preciosas y merecen muchísimo la pena. Para ir con niños, paciencia, es tiempo, es palicilla y os aseguro que esa noche sí que van a dormir bien. Así es que nada, aquí dejamos este vídeo, me despido hasta el siguiente, un saludo y gracias por vernos, adiós.